Antecedentes cardiovasculares. Datos personales. El conocimiento de los datos personales, como la edad, sexo, profesión y raza, nos ayuda a una mejor deducción de la patología, aún antes del análisis sistémico de los síntomas. La edad. Hay patologías que son casi exclusivas en ciertos grupos etarios, como por ejemplo, cabe mencionar que el hallazgo de soplos en pacientes menores de 5 años nos indica una cardiopatía congénita, ya que la fiebre reumática, siendo otro causante de soplos cardíacos, es infrecuente en niños. La hipertensión arterial de tipo esencial en pacientes menores de 35 años es muy rara, por lo que se debe pensar en otro origen secundario. Arriba de los 75 años es muy frecuente encontrar casos de estenosis aórtica. El sexo. Es importante tomar en cuenta el sexo porque existen cardiopatías que estadísticamente afectan más a mujeres que a los hombres o viceversa. El conducto arterioso persistente y la comunicación interauricular son más frecuentes en mujeres. También la estenosis mitral es más frecuente en el sexo femenino, teniendo incluso 4 o 5 casos en mujeres por cada caso masculino. La estenosis aórtica, pulmonar y coartación ísmica son más comunes en hombres. Estado civil. Aunque parezca de escasa importancia, el estado civil puede llegar a reflejar el estilo de vida del paciente. Las personas solteras generalmente son desordenadas en su alimentación y los horarios de descanso. En cambio, las personas casadas tienden a sufrir más por el estrés. En algunos casos, el divorcio o la muerte del cónyuge suelen ser desencadenantes del síndrome de hipertensión hasta la agravación de una cardiopatía coronaria subclínica. En el embarazo puede haber descompensaciones de una cardiopatía preexistente, como malformaciones cardíacas o valvulopatías. También el embarazo puede ser causa directa de enfermedades cardiovasculares como la eclampsia o la miocardiopatía periparto. Profesión u ocupación. Existen diversas profesiones u ocupaciones en las que la salud del trabajador se ve expuesta. Por ejemplo, en los trabajos que involucran contacto directo con el ganado, como en los criaderos, mataderos, carnicerías, se encuentran pacientes con endocarditis infecciosa o miocarditis causada por Brucella, Coxiella burnetii o Trichinella spiralis. Los mineros del carbón son más propensos a sufrir neumoconiosis o enfermedad del pulmón negro, el cual es una causa frecuente del corazón pulmonar crónico. También el personal de salud está en riesgo, puesto que se expone a gérmenes y virus como hepatitis B o VIH que pueden comprometer diversas estructuras cardíacas. La raza. Hay varias anomalías cardiovasculares que pueden ser frecuentes en una raza y en otras no. En personas de raza negra es muy común encontrar anemia por células falciformes, también miocardiopatías de tipo restrictivo, como la endomiofibrosis o la fibrolastosis subendocárdica con o sin eosinofilia. Otro hallazgo común en personas de raza negra es la presencia de ondas T negativa, que como sabemos son patológicas. Lugar de origen y residencia. El conocer el lugar de residencia u origen del paciente es primordial para tomar en cuenta las diferentes enfermedades endémicas que podrían estar afectando al paciente. En Bolivia tenemos una zona endémica de la enfermedad de Chagas, que es principal causa de la miocardiopatía chagásica. También la hipertensión arterial pulmonar por anoxia es una patología característica de la altura. Antecedentes personales. Es necesario e importante tener información sobre las enfermedades que tuvo el paciente a lo largo de su vida. Si el paciente tuvo escarlatina, es posible que eventualmente presente glomerulonefritis, pielonefritis u otra infección urinaria, las cuales son causa principal de hipertensión juvenil. El antecedente de fiebre reumática puede indicar posible existencia de soplo u otra valvulopatía. Si en los primeros 4 meses de embarazo la madre contrae rubiola, es posible que el hijo nazca con malformaciones congénitas cardíacas. Examen general. Primero vamos a hablar sobre el pulso arterial.
La palpación del pulso arterial nos permite obtener la frecuencia y el ritmo del corazón, el contorno del pulso y la magnitud del pulso. La frecuencia cardíaca se evalúa de forma sistémica, tomando en cuenta el pulso radial. El médico se coloca frente al paciente y posiciona los dedos índice, medio y anular sobre la arteria radial, el pulgar colocado en la cara dorsal de la muñeca. Se debe contar el pulso durante 1 minuto para obtener los valores exactos. Este método es preciso en la mayoría de los ritmos regulares. Los valores normales del pulso arterial son de 60 a 100 latidos por minuto. Un valor por debajo de 60 se denomina bradisfigmia y por encima de 10 es taquisfigmia. Otros sitios de palpación: pulso temporal o preauricular. De frente al paciente se colocan los dedos índice y medio de ambas manos sobre las regiones temporales, justamente por encima y por delante del pabellón auricular, para palpar ambas arterias temporales superficiales, cuyos latidos deben tener la misma amplitud y ser sincrónicos. Pulso carotidio. Se debe examinar cada lado por separado. Se colocan los dedos índice y medio en forma de gancho por dentro del borde medial del esternocleidomastoideo, en la mitad inferior del cuello, y se presiona suavemente sobre la arteria carótida. Siempre se debe palpar por debajo de una línea imaginaria que pasa por el borde superior del cartílago tiroides para evitar la compresión del seno carotidio. Pulso braquial. Con el antebrazo del paciente ligeramente flexionado sobre el brazo, se palpa con los dedos a lo largo del borde interno del bíceps sobre el tercio inferior del brazo. Pulso femoral. Se encuentra a nivel de la ingle, justamente a la altura del ligamento de Poupart o en el triángulo de Scarpa. Pulso popliteo. Se palpa en la región poplitea, posterior a la rodilla, flexionando la pierna sobre el muslo, con el paciente en decúbito ventral o dorsal. Pulso tibial posterior. Se debe buscar en el canal retromalleolar interno. Pulso pedio. Puede estar localizado en el dorso del pie, por fuera del tendón del extensor propio del dedo hallux. Examen físico. Inspección. Se divide en dos: inspección estática e inspección dinámica. En la inspección estática se observan todos los fenómenos visibles, como ser la coloración de la piel o deformidades torácicas. La inspección dinámica permite apreciar el choque de punta, el cual es un levantamiento que experimenta la región afecciana por el empuje hacia adelante de la punta del ventrículo izquierdo durante el comienzo de la sístole cardíaca. Palpación. Mediante la palpación se evalúa el impulso apical, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y los movimientos del ventrículo izquierdo. Se debe palpar toda el área precordial con la palma de la mano. La palpación debe realizarse en distintas posiciones, como ser decúbito dorsal, sentado, decúbito lateral izquierdo, sentado con ligera inclinación hacia la izquierda, decúbito ventral. Gracias a la palpación podemos sentir y valorar los movimientos pulsátiles, como el choque de punta, ya que los pulpejos de los dedos son más sensibles a las pulsaciones, las vibraciones valvulares palpables, como choques valvulares, el estremecimiento catario, como el frémito, el ritmo de galopeo diastólico y los roces pericárdicos palpables o frémito pericárdico. Palpación del punto de impulso máximo o choque de punta. Permite valorar la situación, localización, forma, intensidad, extensión, frecuencia y ritmos cardíacos. La localización del choque de punta es sobre la línea medio-clavicular izquierda en el quinto espacio intercostal en adultos, cuarto espacio intercostal en niños y sexto espacio intercostal en ancianos. La intensidad del choque de punta depende del grosor de la pared, el tamaño del corazón y la fuerza de su contracción. Percusión. La percusión del corazón se realiza en el tercer, cuarto y quinto espacio intercostal, desde la línea axilar anterior izquierda hasta la línea axilar anterior derecha,
En condiciones normales se produce un cambio en la percusión de resonancia a matices, casi a unos 6 centímetros de los bordes laterales del esternón. Esta matices es atribuible a la presencia del corazón. Auscultación. El médico debe colocarse al lado derecho del paciente, mientras éste se encuentra en decúbito dorsal, siendo auscultar la zona aórtica, pulmonar, tricúspide y mitral. Sin embargo, no se debe limitar la auscultación solo a estas zonas. Del examinador depende si el examen se inicia en la base o en el ápex. Lo importante es que el examen se realice en forma metódica, escuchando e indicando inicialmente el primer y segundo ruido, y luego la sístole y la diástole para determinar la presencia de ciertos sonidos o soplos. El examen de la zona apexiana o área mitral debe complementarse con el paciente en decúbito lateral izquierdo o posición de pachón. El estetoscopio no debe separarse de la zona examinada mientras el paciente realiza el cambio de posición. Para el examen de la región basal del corazón, conviene a veces la posición sentada, con el tórax inclinado hacia adelante y los brazos extendidos, o también llamada posición de Azoulay. Ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos son vibraciones auditivas, relativamente breves y discretas, que varían en intensidad, frecuencia y timbre. El primer ruido sucede por el cierre de la válvula auriculoventricular, causado por el sístole ventricular. Se ausculta mejor en la punta y es más grave y largo. Se escucha un dum. El segundo ruido es causado por el cierre de las válvulas semilunares. Es más grave y más agudo. Se escucha un tac y es más intenso en la base. El tercer ruido se debe a las vibraciones del músculo ventricular en relajación, causada por el abrupto y llenado rápido ventricular. Es un ruido poco intenso y grave. Se ausculta en el foco apexiano. Es habitual en la niñez y en la adolescencia, y es raro después de los 40 años. El cuarto ruido es ocasionado por la aceleración del llenado final diastólico, a cargo de la sístole auricular. No suele oírse en personas normales en reposo. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se determina con el oxímetro de pulso o contando los latidos en un minuto completo con un reloj analógico mientras se ausculta. La frecuencia normal de reposo es de 60 a 100 latidos por minuto.